La filiación es entendida como esa relación, digámoslo, como el lazo jurídico que existe entre un hijo con su padre y con su madre. Por lo tanto, la filiación se da en lo que respecta al parentesco de consanguinidad en primer grado en línea recta. Si se establece la filiación frente al padre, se llama filiación paterna o relación paterno-filial. Y si es frente a la madre, entonces será materno-filial. Ahora, es muy importante hablar de la filiación porque es que de esta relación jurídica entre padres e hijos se desprenden un sinnúmero de derechos y de obligaciones recíprocas que están llamados a ser garantizados por el ordenamiento jurídico colombiano. Derechos que pueden ser tanto de índole patrimonial como de índole personal o personalísimo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de derechos que se derivan de la filiación de carácter personal, encontramos la custodia, los cuidados personales, las visitas, el respeto, en fin. Y cuando hablamos, por ejemplo, de derechos de rango patrimonial, estamos hablando, por ejemplo, de la patria potestad, que es ese derecho que le asiste al hijo para que su padre lo represente en los negocios, administre sus bienes y lo que obtenga de los usufructo de los mismos los invierta en el mismo hijo. El tema de los alimentos y, por ejemplo, también el derecho de la herencia. Algunos de estos derechos son de orden público, otros, es decir, de obligatorio cumplimiento y la autonomía de la voluntad. Allí en ellos no es aplicable y en otros sí puede haber eh, margen para aplicar la autonomía de la voluntad en las partes, como por ejemplo para llegar a acuerdos conciliatorios al respecto. Por ejemplo, si bien en materia de alimentos el derecho de alimentos no se puede renunciar como tal el derecho, sí puede haber un margen de liberalidad para reglamentar entre las partes cuota alimentaria a favor de los hijos, por ejemplo. Por ejemplo, en el tema del derecho de herencia, es un derecho irrenunciable, pero una vez este se consolida como tal, podemos decir que se pueden vender, ceder ciertos derechos herenciales. Entonces, en ese orden de ideas, también podemos decir que hay un margen de liberalidad frente a ese otro aspecto. Ahora, derechos como por ejemplo el de la patria potestad es totalmente irrenunciable, aunque en algunos casos por disposición legal, ante el acaecimiento de ciertos hechos, se puede llegar a privar de ella. Pero hay otro tipo, por ejemplo, de derechos que no se pueden renunciar íntegramente, como el derecho de respeto recíproco entre padres e hijos. Ahora, hay que hablar que existen básicamente tres clases de filiación. Yo voy a exponerlas aquí someramente en las diapositivas, ya después ahondo en cada una de ellas. La primera de ellas que vamos a analizar es la filiación legítima, la segunda es la filiación legitimada y la tercera es la filiación extramatrimonial. Ahora, hay que hacer una precisión para determinar la importancia de la clasificación de la filiación. Lo primero que hay que notar es que en materia de filiación, ya hoy por hoy, los hijos bien sean hijos legítimos, legitimados o extramatrimoniales reconocidos, hoy por hoy gozan de iguales derechos frente a sus padres. Entonces, en ese orden de ideas no habrá lugar a determinar alguna importancia en la clasificación de la filiación. Era un tema que anteriormente sí cobraba importancia porque anteriormente, por ejemplo, los hijos que se consideraban como legítimos habidos dentro de un matrimonio, eh, la ley le otorgaba unos derechos preferenciales o más derechos frente a hijos que eran concebidos por fuera de un matrimonio. Por ejemplo, en otrora, los hijos, por ejemplo, eh, que eran legítimos, es decir, concebidos dentro de un matrimonio, tenían derecho a heredar el doble de aquellos que fueran extramatrimoniales. Pero hoy por hoy, básicamente, ya la legislación en ese sentido se ha sido muy incluyente y ha igualado en ese aspecto a, a los hijos legítimos que a los hijos extramatrimoniales. También ocurría algo parecido con el tema, por ejemplo, de los alimentos, donde se entendía que el hijo natural, es decir, el hijo concebido por fuera de un matrimonio, solamente tenía derecho para pedir cierta clase de alimentos. Básicamente se reducía este tema a unos alimentos mínimos y cuando solicitaba
la filiación, que se le reconociera como hijo, solamente podía reclamar cierto tipo de alimentos que, si uno con la simple lectura de ello interpreta bien, se entenderían como alimentos prácticamente meramente necesarios, pero no congruos. Entonces, en ese orden de ideas, ya hoy podemos decir que esa legislación excluyente, desigual, ha sido derogada por otro tipo de legislaciones y hoy por hoy, entonces, los hijos, bien sean legítimos, legitimados o extramatrimoniales ya reconocidos, gozan de los mismos derechos entre sí frente a su padre o su madre. Entonces, en ese orden de ideas, no cobra importancia clasificar la filiación. Entonces, la pregunta será, ¿para qué entonces sirve o interesa o importa clasificar la filiación en legítima, en legitimada o en extramatrimonial? Básicamente para lo que interesa esto es para el tema de la presunción de la paternidad. Porque si el hijo es concebido dentro de un matrimonio o dentro de una unión marital, de hecho, en virtud del artículo 213 del Código Civil con su modificación que trajo la Ley 1060 del año 2006, se presume que es hijo del cónyuge o del compañero permanente de la madre. En cambio, para el tema, por ejemplo, de los hijos extramatrimoniales, cuando decimos hijos extramatrimoniales son los que no son concebidos ni dentro de una unión marital ni dentro de un matrimonio. En ese caso, básicamente no se presume eh, la paternidad frente a alguien. Entonces, recordemos que ese tema es un tema que es meramente probatorio y por eso sí es importante clasificar o diferenciar los tipos de filiación que existen. Entonces vamos a hablar a continuación de cada una de ellas. La filiación legítima es aquella que existe, insisto, cuando el hijo es concebido, bien sea durante el matrimonio o bien sea durante la unión marital de hecho de sus padres. Por ejemplo, frente al matrimonio se presume la paternidad cuando el hijo ha nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio. Es un tema que se torna un complejo o más complejo frente al tema de la unión marital de hecho, porque como en la unión marital de hecho no necesariamente tiene que haber eh, un, digámoslo así, un acto jurídico como tal que quede, que a través de la solemnidad quede constancia del mismo, entonces iba a ser un poco más difícil demostrar que el hijo nace después de 180 días del momento en que inició la unión marital de hecho. Pero si de pronto hay alguna constancia que, que haga demostrar la existencia de un día en específico de la unión marital de hecho, pues entonces en ese caso si el hijo nace después de los 180 días, se presume que es del compañero permanente. Ese tema entonces está reglamentado, como lo acabo de mencionar, en el artículo 213 del Código Civil y también en el artículo 214 del Código Civil. El artículo 213 dice entonces que el hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo obviamente que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad. Y el 214 establece que el hijo que nace entonces después del expirado los 180 días subsiguientes al matrimonio o a la declaración, como les digo, hay una prueba ya de la existencia de la unión marital de hecho, se reputa, es decir, se presume concebido en el vínculo y tiene por padres entonces a los cónyuges o a los compañeros permanentes. Este es un tema, como repito, y es ahí donde torna importante clasificar las filiaciones. Aquí en este caso se presumirá hijo del cónyuge o compañero permanente. Ahora, la filiación legitimada es cuando el hijo es concebido antes del matrimonio de sus padres. Y ya esto es por un hecho posterior, le dan la calidad de hijos legítimos. Al respecto hay que diferenciar entonces varias clases de filiación legitimada. Una se entiende como la legitimación ipso iure o de pleno derecho, que se dan dos casos. Primero, cuando el hijo es concebido antes del matrimonio de sus padres, pero nace después de este acto, es decir, el hijo es concebido, los padres contraen matrimonio y con posterioridad ya el hijo nace. Ese es el primer caso de la filiación legítima ipso iure. Y la otra es cuando el hijo es concebido, nace antes del matrimonio de sus padres, pero esto lo reconocieron previamente al matrimonio. Es decir, el hijo es concebido, el hijo nace,
los padres los reconocen y sus padres se casan con posterioridad. Así lo reglamenta el artículo 238 del Código Civil cuando dice que el matrimonio de los padres legitima también ipso iure a los que uno y otro haya reconocido como hijos naturales de ambos. Cuando decimos naturales, como hijos extramatrimoniales, con los requisitos legales, tales como que, entonces, ¿qué instrumento será válido para reconocer a un hijo como tal? Puede ser una escritura pública o en el mismo registro civil de nacimiento o a través de un testamento que sea válido y no se revoque por por alguna vicio que lo anule. Y también puede ser por una declaración ante juez, bien sea voluntaria o provocada. Entonces serían las dos clases de, digámoslo así, legitimación ipso iure como clases de filiación legitimada. Pero también existe en el ordenamiento jurídico una filiación legitimada, que es la legitimación por reconocimiento a través de un instrumento público de matrimonio. O sea que en este caso el hijo es concebido por fuera del matrimonio de sus padres. Concebido, nace antes del matrimonio y sus padres al momento de contraer matrimonio lo declaran como suyo. Entonces ya sería el artículo 231 del Código Civil que lo regula, donde dice que el matrimonio posterior no produce ipso iure la legitimidad de los hijos. Para que ella se produzca es necesario que los padres designen en el acto de matrimonio o en escritura pública de matrimonio los hijos a quienes confieren este beneficio. Entonces, en este caso sería que el hijo, repito, es concebido, nace y los padres cuando se casan en ese mismo acto lo reconocen como tal. Eso es una filiación también legitimada, pero no es ipso iure. Entonces, en ese caso lo reconocerán a través de escritura pública si se casan ante notario o también a través de un testamento que sea válido. Entonces, por ejemplo, si se casan ante un juez civil municipal, sería a través de la sentencia donde se queda la constancia de su reconocimiento. Y esas son entonces las clases de filiación, insisto, legitimada. ¿Qué pasa aquí en este caso frente a la presunción de paternidad? Que como el hijo es concebido por fuera del matrimonio marital, de hecho en este caso, sin haber unión marital, de hecho en este caso, el hijo no se presume como hijo de la pareja de su madre. Entonces, en ese orden de ideas, sí es muy importante entender eso para efectos probatorios en un proceso judicial donde se pretenda declarar la, la filiación. Y la otra sería la filiación extramatrimonial, que es cuando el hijo es concebido fuera del matrimonio, su padre lo reconoce como tal mm, y nunca hay matrimonio entre los padres. Eh, en ese orden de ideas, entonces, podemos decir que existen dos clases de hacer esta filiación de reconocimiento pues extramatrimonial. Lo primero sería por un reconocimiento voluntario por el padre, como lo acabo de mencionar en la diapositiva anterior. Una persona puede reconocer como hijo suyo a través de una escritura pública o de un testamento o acudiendo a un juez de manera voluntaria para hacerlo. En este caso se haría a través de una sentencia. O porque lo citaron y antes de que el juez dictara la sentencia aceptó y lo reconoció, o a través del registro civil de nacimiento. Y ya la otra manera de que se reconozca, se declare la filiación extramatrimonial es a través de una sentencia en un proceso contencioso donde se adelanten todas las pruebas pertinentes y se demuestra entonces que hay un vínculo paterno-filial y el juez entonces de la sentencia, así no lo quiera el demandado, se declarará entonces como hijo extramatrimonial. Entonces, frente a esto sí hay que decir algunas cuestiones muy importantes, que son las acciones que se pueden interponer para impugnar la maternidad o la paternidad. Entonces, eh, para poder adelantar el proceso de impugnación de paternidad o de maternidad, es decir, que se presume como hijo y está reconocido o declarado como hijo y se quiere que ya a partir de la fecha no figure como tal porque realmente no es el hijo biológico, el primer requisito que se tiene que cumplir es que quien impetre la acción sea titular de la misma. ¿Quiénes entonces pueden adelantar el proceso de impugnación de paternidad o maternidad? Primero, el cónyuge o compañero permanente, es decir, quien figure como supuesto padre. Segundo, también la madre. Los verdaderos padres biológicos también pueden impetrar la acción de
impugnación de paternidad o maternidad, eh, cualquier persona que tenga algún interés en la sucesión del presunto padre o de la presunta madre, y también lo puede impetrar obviamente el hijo porque tiene derecho a su nombre, y obviamente a otro tipo de derechos, que después lo vamos a ver. Ahora, para poder adelantar un proceso de impugnación de paternidad o maternidad, la acción se tiene que ejercer dentro de un plazo específico, es decir, que si se deja esperar un tiempo que la ley determina, la acción caduca. Y por lo tanto, entonces, al no existir otra acción, habrá que esperar que otra persona que sí tenga acción lo haga, porque si no seguirá figurando como hijo. Entonces, vamos a hablar de ese tiempo, de ese término de caducidad de la acción. Para el cónyuge supuesto o madre supuesta, el término de caducidad de la acción son 140 días siguientes a aquel momento en el cual tuvieron conocimiento de que no es padre o madre biológico. Hablamos de un conocimiento que tiene que ser certero. Entonces, si por ejemplo eh, el niño Joaquín figura como hijo de Pedro y Pedro tiene ciertas dudas de que él realmente sea su padre biológico, supóngase entonces que Pedro acude a un centro especializado, un laboratorio especializado para hacer la prueba de contraste o compatibilidad genética de ADN y se determina entonces, el resultado de esa prueba es que no hay una compatibilidad genética entre ambos, por lo tanto no es hijo de él. A partir del momento en que él conoce de esa prueba es que se empezarán a contar los 140 días siguientes para que él pueda empezar la acción de impugnación de la paternidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, él deja vencer ese tiempo y no impugna? Entonces, en ese caso, tendrá que esperar a que otra persona la impugne, otra persona que esté legítima de los que yo mencioné anteriormente. Que, por ejemplo, se trata aquí acto seguido de cualquier persona con derecho sobre la sucesión del presunto padre o de la presunta madre. Ellos tienen 140 días siguientes a aquel en que conocieron, bien sea el fallecimiento del padre o de la madre, o en que conocieron del nacimiento del hijo. Ahora viene muy importante precisar que no tendrán acción para impugnar la paternidad si el supuesto padre o supuesta madre de antemano ya hubieran reconocido expresamente al hijo como suyo en un testamento o en un instrumento público. Es decir, esto básicamente deja entrever que era probable que ya el supuesto padre, por ejemplo, ya tenía dudas de la real paternidad biológica sobre su hijo, pero aún así, para darle todos sus derechos y reconocerle todos sus derechos por el cariño, afecto que le tenga, decidió que en su testamento lo reconociera como tal. Por si acaso entonces habían dudas para que se le respetaran sus derechos herenciales. También está el tema de los ascendientes y descendientes del padre o de la madre, del supuesto padre o de la supuesta madre. Así ellos no tengan derecho sobre la sucesión, ellos también, por el tema del nombre, pueden impetrar la acción de impugnación de paternidad, pero lo tienen que hacer también dentro de los 140 días siguientes a aquel momento en el cual tuvieron conocimiento de la muerte del presunto padre o de la presunta madre. Eso lo reglamenta el artículo 222 del Código Civil. Ahora, frente al hijo, el artículo 217 del Código Civil dice que su acción nunca caducará, o sea que el hijo podrá impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo. Y para el tema de los verdaderos padres, es decir, quien sea el padre biológico o la madre biológica, también en cualquier tiempo pueden impetrar la acción. Y eso se intuye de la lectura del artículo 406 del Código Civil, cuando dice que ni prescripción ni fallo alguno entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de estos, o como verdadero hijo del padre o madre que lo desconoce. Básicamente, entonces aquí ya tenemos dos requisitos. Primero, que esté legitimado para actuar. Serían entonces los supuestos padres, cualquier persona con derecho sobre la sucesión, los ascendientes y descendientes del padre, el hijo y los verdaderos padres biológicos. Y segundo requisito, que se haga entonces dentro de un término, que no aplica términos ni para el tema de los padres biológicos ni para el tema del hijo como tal. Ahora, haremos entonces de ese proceso consecuente que sería el proceso de filiación. Entonces es muy importante precisar que una cosa es el proceso de impugnación de paternidad y otro es el proceso de filiación. Que
vamos a hablar esto entonces. Supongamos que el niño Juan no ha sido reconocido por su padre, su madre no lo concibió dentro de una unión marital de hecho ni durante un matrimonio, por lo tanto no hay una presunción a favor de ese niño de que alguien sea su padre. Es decir, básicamente lo que podemos decir es que ese niño figura con los apellidos netamente de su madre. En ese caso, si quiere que se reconozca la, la filiación frente a un sujeto X, entonces en ese caso él tendrá que, podrá perfectamente adelantar un proceso de filiación inmediatamente. Pero si, si ese hijo figura como, si ese muchacho, si ese niño figura como hijo de alguien, de X persona, porque lo reconoció o porque es el cónyuge, compañero permanente y tiene los apellidos pues, pues, de su madre, pero tiene los apellidos pues, de ese señor. Entonces esa persona lo primero que tiene que adelantar es un proceso de impugnación de paternidad frente a su presunto padre para que una vez se demuestre o se determine que no es el padre biológico, ya acto seguido adelante el proceso, que es el que vamos a ver a continuación, el proceso de filiación, porque una persona no puede figurar como hijo de dos personas, de dos hombres al mismo tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, son pretensiones excluyentes. Entonces, ¿qué es lo que haría? Vuelvo y repito, o repito, perdón. Mire, primero que todo, si una persona figura con los apellidos de su madre, inmediatamente puede adelantar un proceso de filiación para que se lo declare hijo de X hombre. No hay ningún problema. Pero si esa persona ya figura con los apellidos de X hombre como hijo de él, primero tendrá que adelantar un proceso de impugnación de paternidad frente a ese hombre y una vez se declare que ya no es hijo, ahí sí ya está legitimado para adelantar el proceso de filiación. Que hay algo muy importante y lo quiero anticipar con el Código General del Proceso. El Código General del Proceso, por efectos de economía procesal, permite acumular esas pretensiones dentro de una misma demanda. Entonces ahí habrá un demandado para que se impugne la paternidad presunta o ya reconocida y acto seguido eh, se, se proceda entonces a declarar la filiación frente a otra persona. Ahora hablemos entonces de ese proceso de filiación. Digamos que es el procedimiento judicial para determinar en quién radica la paternidad o la maternidad de una persona respecto de otra, utilizando que pues, los medios de prueba pertinentes, en especial la prueba de ADN, cuya práctica es obligatoria según la Ley 721 del año 2001. ¿Quién es el funcionario competente para conocer del proceso de filiación? Por la naturaleza del asunto será un juez de familia del circuito. El artículo 22 dice que es un proceso de primera instancia, o sea que se puede interponer recurso de apelación para que se vaya a una segunda instancia ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala de Decisión Familiar o Civil, en caso tal de que no exista Sala de Decisión Familiar. Ahora, ¿de dónde? Hay que determinar entonces si quien figura como parte demandante es un menor de edad o no. ¿Por qué razón? Porque en caso tal de que sea un menor de edad quien figure como parte demandante, el artículo 28 del Código General del Proceso, numeral segundo, párrafo primero, párrafo segundo, establece que a modo privativo será competente el juez del domicilio del menor. Ahora, si el demandante ya es un mayor de edad, ya ahí sí la competencia se determina por el foro subjetivo, que es la regla general de territorialidad, y en ese caso sí será competente el juez de familia del domicilio del demandado. Como dije entonces, es un proceso de mayor cuantía, es decir, de primera instancia. Eh, los cambios que trajo entonces el Código General del Proceso, y lo anticipé, es que presenta una solución, pues hablando frente a otros tipos de disposiciones como el Código del Menor, como el Código de Procedimiento Civil, que establecían algo distinto, es que presenta una solución clara respecto al procedimiento que se debe adelantar al unificar en un solo proceso la investigación e impugnación de la afiliación, sin importar si el demandante es menor o es mayor de edad, porque anteriormente básicamente se establecía un trámite, digámoslo así, preferencial para cuando el demandante era un menor de edad. Hoy no importa si el demandante es menor o mayor de edad,
El caso es que el proceso se adelanta por los trámites de un proceso de conocimiento como si fuera verbal de mayor cuantía, es decir, un proceso de primera instancia con audiencias pues, del artículo 372, 373 del Código General del Proceso. En resumen, el proceso de investigación o impugnación de la paternidad o maternidad regulado por el artículo 386 del Código General del Proceso se tramita entonces, repito, mediante el proceso verbal, en cualquiera de las hipótesis que se presenten y sin importar si existe o no acumulación de pretensiones. Y aquí es donde se permite entonces la acumulación de pretensiones, insisto, es decir, usted en una misma demanda puede solicitar, primero, que se impugne la paternidad que figura frente a X persona. Y acto seguido, segundo, que se determine la afiliación frente a otra persona. Y eso es una acumulación, digámoslo así, de pretensiones en una misma demanda, que obviamente eso va a favorecer para el tema de la economía procesal. ¿Por qué no hacerlo? Entonces usted tendría que esperar a que se dicte sentencia en el proceso de primero impugnación y después adelantar otro proceso para que se declare la afiliación frente a otra persona. Entonces, en ese orden de ideas, usted lo puede acumular para que en la misma sentencia se pronuncie sobre la impugnación frente a uno y si esta prospera, entonces se adelantará, el juez entrará a pronunciarse sobre la afiliación frente al otro. Particulares entonces de este proceso de filiación o que ya recopila o permite acumular el Código General del Proceso. Primero que todo, es que en caso de no poderse practicar la prueba científica, es decir, la de ADN dentro del proceso, es perfectamente viable acudir a otros medios probatorios siguiendo los tiempos del proceso verbal. Entonces, muchachos, yo quiero que pongan atención en esto, porque si bien la prueba que mayor peso tiene la prueba de ADN, no es la única prueba, o sea que aquí básicamente reina el principio de la autonomía probatoria, de tal manera que usted perfectamente puede, o libertad probatoria, según el cual usted perfectamente puede demostrar un hecho con cualquier medio probatorio, salvo pues que la ley para cada caso específico exija una prueba solemne. Pero entonces en este caso supongamos que muere Pedro Pérez y Joaquín se le dice que él es hijo de Pedro Pérez, pero que nunca fue reconocido por Pedro Pérez. Pedro Pérez fallece con unos bienes X, eh, fue cremado, no tuvo hijos, no tuvo hermanos reconocidos, hijos pues reconocidos, ni hermanos, sus papás fallecieron ya con anterioridad, no tiene ni cónyuge ni compañero permanente. Entonces, en ese caso, en ese orden de ideas, digamos que practicar la prueba de ADN va a ser imposible, porque no hay forma de contrastar el ADN del presunto hijo eh, con el de otra persona como para determinar, porque restos óseos no hay, esa persona fue cremada, no hay hijos con el cual se pueda hacer el contraste, en fin. Pero hay unos bienes que perfectamente ese supuesto hijo lo puede heredar. Entonces puede adelantar el proceso de filiación con miras a que se le declare como hijo y él pueda después abrir un proceso de sucesión para que esos bienes le sean adjudicados. Entonces, ¿qué medios probatorios podrá aplicar ya que no se puede practicar la prueba de ADN, la prueba pericial? A cualquier otro medio probatorio, por ejemplo, la posesión notoria del estado civil, es decir, demostrar que durante la gestación y sus primeros meses de vida y él lo trató como tal, es decir, que el supuesto padre, ese señor que falleció, estuvo muy pendiente durante el embarazo de su madre, llevándola al hospital, comprándole medicamentos, todo, en fin, y que frente al común denominador, al público, lo presentó como hijo, aunque no lo hubiera reconocido nunca, siempre dijo que fue hijo suyo, le pagó el colegio, le pagó la universidad, en fin, cualquier hecho que le dé a entender al juez que él actuó como padre y si se logra demostrar que durante, digámoslo así, 180 días antes del nacimiento él tuvo una relación sentimental con su madre a través de cartas, testimonios, en fin, el juez perfectamente puede dictar una sentencia en la cual lo declare hijo. Y ya como declarado hijo, es decir, cuando se termine la afiliación, ya después adelantará un proceso, repito, de sucesión frente a ello. O sea que, digamos que si bien la prueba N es la prueba que mayor peso tiene,
cuando esa se puede practicar, de tal manera que si no se puede practicar, eso no quiere decir que la persona no tenga el derecho de acción de acudir a la jurisdicción para que lo mero declare hijo, ¿no? Sí lo puede hacer aplicando y practicando, perdón, otro tipo de medios probatorios para demostrarlo. Ahora, como una excepción a la regla general establecida por el Código Penal del Proceso, para la prueba científica en este tipo de proceso no procede la norma prevista para la contradicción del dictamen pericial. O sea que no hay lugar como tal, si se dicta un dictamen pericial que arroja un resultado X, no es que se contravierta ese dictamen pericial, sino que la contraparte perfectamente puede solicitar al juez entonces que se practique un nuevo dictamen pericial para que el juez entonces determine cuál de los dos es el que va a aplicar para efectos de fundamentar su decisión. También dice la norma referente a esto que al correrse el traslado de la prueba pericial, la parte puede solicitar, además de la aclaración, la complementación o la práctica de un nuevo dictamen, como insisto, que deberá ser cancelado obviamente por el interesado, motivando su solicitud. Y también sobre el tema de la prueba pericial decimos que el juez en auto admisorio de la demanda ordenará aún de oficio la práctica de esa prueba de marcadores genéticos, de acuerdo con los desarrollos científicos, que incluso tenemos que ser pues muy consecuentes con lo que a continuación voy a expresar, y es que si por ejemplo el demandante no cuenta con los recursos económicos suficientes para sufragar esa prueba, perfectamente le puede solicitar al juez que lo ampare en pobreza. Y en ese caso el juez entonces podrá invertir ese tema del costo y acarrearle esa obligación o imponerle la obligación de cubrir ello al demandado. Ahora, otro tipo de particularidades del proceso, ya no conforme con respecto a la prueba pericial, sino conforme o con el tema de la confesión ficta o presunta. Y es que la negación de la parte, de la contraparte a practicarse la prueba de ADN, por ejemplo, hace presumir cierta la paternidad o la maternidad o la impugnación que se alega. Muy importante tener esto en consideración. Como hay un principio que es la comunidad de la prueba, en este orden de ideas, el, el, el demandado tendrá la obligación de allanarse para la práctica de la prueba. O sea, no allanarse las pretensiones, sino que es estar dispuesto a que la prueba de ADN se practique. Y si se niega sin ninguna justificación a ello, se presume entonces, hará presumir la paternidad y el juez en la sentencia declarará entonces la paternidad, o hará presumir la no paternidad y en la sentencia impugnará entonces la misma. Además, no se requiere la práctica de la prueba científica en el evento que el demandado no se oponga a las pretensiones, salvo en los casos de impugnación de la filiación de un menor de edad, donde el juez de oficio puede decretar dicha prueba, evitando con esto la presencia de posibles fraudes que atenten contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese orden de ideas, repito, que si el demandado se le notifica el auto admisorio de la demanda y no la contesta, o la contesta, pero en ella no se opone a las pretensiones del demandante, entonces en ese caso no se requiere la prueba de ADN y ya se aplica ese tema, insisto, de la confesión ficta o presunta, y el juez en la sentencia estará llamado. Si se trata de impugnación de paternidad, pues a impugnarla. O si se trata de filiación, entonces a declarar la filiación. Y por último decimos que el juez dictará sentencia de plano cuando el demandado no se oponga, salvo en los casos de impugnación, repito, de filiación de un menor, ya reseñado. Y en el evento de una prueba genética favorable por el demandante y el demandado no solicita la práctica y no dictamen oportunamente. O sea que si se practica entonces prueba de ADN y se determina que hay una compatibilidad genética del 99.99% y más, y la contraparte no solicita la práctica de una nueva prueba de ADN para controvertir ello, entonces el juez inmediatamente está llamado a dictar sentencia en la cual determine la paternidad o maternidad o viceversa, en caso tal de que se esté tratando de una impugnación de paternidad y aparezca una prueba ya científica de ADN que no hay una compatibilidad genética y la contraparte no solicita la práctica de otra prueba de ADN, inmediatamente entonces el juez está llamado, insisto, a dictar sentencia, en la cual en este caso lo que haría será declarar la no filiación, es decir, impugnar la paternidad. Ahora, en frente a la sentencia no solamente se tiene que pronunciar sobre el tema de la filiación, por ejemplo, sino que
En la sentencia se pueden decretar alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, cuando el juez encuentre fundamentado razonable o desde que se pretende un dictamen de inclusión de la paternidad. Y en la sentencia el juez puede ratificar esa cuota alimentaria que fijó desde un principio o fijar una nueva porque no se haya determinado desde un principio. Entonces, lo primero es que usted en la demanda puede solicitarle al juez varias cosas, acumular esas pretensiones. Primero, sobre el tema de la afiliación, que se determine la afiliación, se declare a X como hijo de Y. Perfecto. Pero además de eso puede solicitar como medida provisional que se fijen alimentos provisionales. Y también como pretensión principal que una vez se determine la afiliación, el juez inmediatamente fije cuota alimentaria, obviamente en aquellos casos en los cuales sea viable la fijación de cuota alimentaria, es decir, que se esté legitimado para reclamar. En ese orden de días, entonces, el juez en la sentencia, una vez declare la afiliación, si hay lugar a determinar la cuota alimentaria, entonces así también lo reglamentará en la sentencia como un contenido adicional de la misma. Recordemos que por allá el Código Penal del Proceso establece que en materia de familia los jueces tienen facultades extra y ultra petita. ¿Eso qué quiere decir? Que así el juez, perdón, la parte no lo haya solicitado, el juez de manera extra petita puede la sentencia entonces reglamentar cuota alimentaria a favor de quien ya fue declarado entonces como hijo de otra persona. Y eso básicamente entonces es el tema de la afiliación en cuanto a las acciones para impugnarla, pero también para declararla.